Hola de nuevo y bienvenidos al canal Matemáticas para Todos. En esta ocasión vamos a seguir con un ejercicio de trigonometría sobre triángulos rectángulos y en concreto vamos a ver un ejercicio de pendientes, ¿vale? Pero antes de ello vamos a detenernos un momento en algo que os quiero explicar. En un vídeo anterior, que os dejaré aquí la reseña, ya vimos estas tres fórmulas. Vimos la formulita del seno de un ángulo, la del coseno de un ángulo y la de la tangente de un ángulo. Aquí tenemos su fórmula, ¿de acuerdo? Las tres fórmulas. Pero imaginaros que yo, en vez de querer saber el seno de un ángulo, lo que quiero saber es el propio ángulo. El ángulo, no el seno de ese ángulo, sino el ángulo. O aquí o aquí. Pues es muy fácil, mirar. Yo tengo que el seno del ángulo, de un ángulo, es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa, ¿no? Pues si yo quiero saber este ángulo, aquí os lo pongo. ¿A qué es igual el ángulo? Es igual al arcoseno del cateto opuesto por la hipotenusa. Lo mismo sucede con el coseno de un ángulo. Si yo quiero saber el ángulo, pues ¿a qué será igual? El ángulo al arcocoseno igual del cateto opuesto partido de la hipotenusa. Lo mismo que tengo aquí. Esta parte es igual. Esta parte es la misma. ¿Veis? Esta parte es la misma. Lo que cambia es que ahora en vez de querer saber el seno de un ángulo, quiero saber el ángulo. En vez de querer saber el coseno de un ángulo, quiero saber el ángulo. Y en vez de querer saber la tangente de un ángulo, quiero saber el ángulo. Para ello tenemos arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Y ahora diréis, ¿y qué es esto del arcoseno, el arcocoseno y el arcotangente? Pues aquí, así explicado verbalmente, digamos que el arcoseno es un arco de una circunferencia cuyo seno es el calculado. ¿De acuerdo? Pero vosotros no os liéis. Si vosotros queréis saber el ángulo de una de estas tres fórmulas, pues simplemente tenéis que saber, por supuesto, estos datos, ¿vale? Que os los dará el problema. ¿Y dónde está la función arcoseno, o la arcocoseno, o la arcotangente? Porque la seno, coseno y la tangente las sabemos, ¿no? Bueno, pues esas funciones, no sé si aquí se verá más o menos bien, voy a dejarla aquí, en una calculadora tipo, ¿vale? Veis que aquí tenemos seno, coseno y tangente. Bueno, pues ¿dónde está el arcoseno? Aquí, yo lo tengo aquí al lado. Y viene representado como seno a la menos 1. ¿Dónde está el arcocoseno? Pues al lado del coseno, y pone cos menos 1. ¿Y dónde está el arco tangente? Al lado de la tangente, y que pone tan menos 1. Os lo he puesto aquí. ¿Veis? Aquí pongo, en la calculadora se suele ver como seno menos 1, coseno menos 1, tangente menos 1. Para dejar esto más claro y que nos quede, pues eso, más claro a todos, nada mejor que un ejemplo. Entonces, aquí tenemos un ejemplito en el que nos están diciendo que existe una señal de tráfico que indica que hay una pendiente del 12%. Suponemos que es una pendiente ascendente, ¿de acuerdo? Me da lo mismo ascendente que descendente, pero la suponemos ascendente. ¿Qué indica que existe una pendiente del 12%? Pues eso significa que por cada 100 unidades que avanzamos horizontalmente, subimos 12. Eso es lo que significa un 12%. Y ahora, ¿qué nos pide el problema? Nos pide el ángulo que forma la pendiente con la horizontal. La pendiente es esta y la horizontal es esta. Pues nos está pidiendo este ángulo. Así de sencillo. Entonces, aquí, al igual que en ejercicios pasados, pues tenemos que saber cuáles de estas tres fórmulas tenemos que utilizar. La del seno, la del coseno o la de la tangente. Y eso lo vamos a saber en función de los datos que tengamos. ¿Qué datos tenemos? ¿O qué cosas nos preguntan? Nos preguntan este ángulo que le llamamos alfa. Tenemos el 100, que es su cateto contiguo. Este es el cateto contiguo a alfa. Y tenemos el 12, que es el cateto opuesto a alfa. Por tanto, ¿en qué fórmula aparece el ángulo
el cateto contiguo y el cateto opuesto? No, venimos aquí, miramos las tres fórmulas y vemos que la fórmula que incluye esos tres datos es esta, ¿veis? Aquí existe el ángulo, el cateto opuesto y el cateto contiguo. Por tanto, esta es la fórmula que vamos a utilizar, la de la tangente de un ángulo, que es igual al cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Vamos a sustituir tangente de ángulo, ¿qué es? Tangente de alfa, este alfa que me piden. Cateto opuesto, el cateto opuesto es 12, aquí está. Cateto contiguo, el cateto contiguo es 100, aquí está. Pero, y aquí está el kit del problema, a nosotros no nos piden la tangente de alfa, sino alfa. Por tanto, en función de lo que os explicaba antes, ¿a qué será igual alfa? ¿A qué será igual alfa? Pues alfa es igual al arcotangente de 12 entre 100. A ver si aquí en la calculadora se ve más o menos. Voy a encender la calculadora. Yo, en vez de darle a la tangente, quiero el arcotangente. En vez de darle a la tangente, que está aquí, le da la tangente, quiero el arcotangente. En mi caso es la tecla Shift, arcotangente, ¿vale? Abro paréntesis y ahora que pongo 12 entre 100. 12 dividido 100. Cierro paréntesis, le doy al igual y ¿qué me sale? 6,84. ¿6,84 qué? 6,84 grados. Y esta sería la solución del problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya quedado claro y si no, pues me planteéis cualquier duda en la caja de comentarios, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, gracias a todos y nos vemos en un siguiente vídeo. Venga, un saludo.